importantes. Estos son 22 derechos humanos que a criterio de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, a criterio de nuestros legisladores, a criterios personales, son 22 derechos que ustedes tienen como personas y como ciudadanos. Recuérdense que en su momento les expliqué que ustedes tienen capacidad de goce desde el momento de la concepción y tienen todos los derechos mientras llega su nacimiento, y derecho de ejercicio desde el momento en el que ustedes cumplen 18 años. Vamos a iniciar y vamos a dar una breve explicación de cada uno de los derechos. Derecho a la vida, lo que les decía hace un momentito. Ustedes tienen derecho de goce desde el momento de su concepción, desde el momento en que su mamá sabe que ella estaba embarazada de ustedes, desde ese momento tienen derecho a la vida, ya sea porque estemos en buenas condiciones de salud o en malas condiciones, pero tenemos el derecho a la vida. El número 2 nos habla de la integridad personal, a no sufrir mutilaciones ni físicas ni psíquicas. En el conflicto armado hubo mucha integración de personas y se dio la mutilación, y se daba una mutilación física. Le decían, lo voy a castigar a usted, pero le voy a quitar un dedo, o le voy a quitar a usted y le voy a quitar una oreja. Entonces existía una mutilación física, y la psíquica era prácticamente jugar con la psicología de ustedes. Si usted hace eso, le voy a quitar un dedo. Si usted hace el otro, le voy a quitar un dedo. O sea, ya existía esa amenaza psicológica para que ustedes no hicieran ciertas cosas. A no ser maltratado ni torturado. Existe un convenio internacional que nos habla del no maltrato y no tortura a nivel tanto centroamericano como en islas que están adheridas a ese convenio internacional. Entonces, acá en Guatemala está prohibido el maltrato y la tortura hacia una persona. Existe, porque obviamente existe el maltrato. El maltrato es algo muy fundamental que existe en nuestro diario vivir. La tortura también puede existir siempre y cuando nosotros la demos. Dice que el número 4 es a no ser condenado sin previo aviso. Usted es un ladrón. Un juez no ha dicho que yo soy un ladrón. Entonces, hasta que un juez diga que efectivamente yo me robé ese lapicero, entonces no me pueden decir que yo lo hice. De lo contrario, dice a no ser condenado sin previo proceso. Tiene que existir un proceso para que le puedan decir a usted si usted se robó el lapicero. A la intimidad de la vida privada. Su vida privada es vida personal, es de usted. Nadie más tiene que tener interés ni propio ni ajeno a lo que está haciendo usted en su vida privada. Entonces, es un derecho que también tenemos. El secreto de la correspondencia. La correspondencia, ¿qué es la correspondencia? Bien, nuestra factura del teléfono a nombre de Félix Eduardo Martínez, muy bien. Esa es una correspondencia a mi nombre y nadie puede abrir esa correspondencia a menos que sea yo. Entonces existe el secreto de la correspondencia. Imagínense que llegue un sobre a mi casa y donde digan que voy a ser papá y que se entere primero toda mi familia. Ya están violando el secreto de mi correspondencia. Entonces, a eso corresponde. El número 7 dice a la no inviolabilidad del domicilio. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes tienen su casita, ustedes están en su casita, pero que alguien quiera entrar así a la fuerza a su casita, está violando su domicilio, está ingresando a una vivienda de forma abrupta, de forma grosera, y quiere entrar y existe inviolabilidad del domicilio. El número 8 dice que es al buen nombre y a la fama. Y hay un dicho muy peculiar que dice, hazte fama y échate a dormir. Entonces, si ustedes los conocen porque son buenas personas, porque son muy cumplidos en su trabajo, porque si son técnicos en computación, ay, vayan con el patojo ese patojo es bien cumplido, entrega las cosas rápido. Fíjese que aquel patojo hace trámites en la SAT, es bien cumplido. Ya se hizo nombre, ya se hizo fama. Tiene un nombre y su fama es de que usted hace las cosas rápido, que se esmera en hacer las cosas. A eso se refiere este derecho. El número 9 nos habla de la elección del Estado. Y el Estado es básicamente el estar solteros o el estar casados. Acá no existe de, ay, que soy separada o soy viuda. No, esos estados no existen. O solo es soltero o solo es casado. Existe un estado que se llama unión de hecho,
pero siempre y cuando esté reconocida. De lo contrario, solo o somos solteros o somos casados. Si yo estoy casado y me divorcié, soy soltero. Si yo estoy casado y mi esposa se murió, soy soltero. Así de sencillo. Nada de que soy separado, soy viudo. No, no, no. Usted elige ser soltero o ser casado. El número 10, a la libre expresión del pensamiento. Ustedes pueden ser libres de expresar todo lo que ustedes necesiten expresar, siempre y cuando esté dentro del margen legal. No pueden estar diciendo cosas o chismes que no son ciertos, porque entonces ahí estamos cayendo a otro tipo de delito. Pero somos libres de expresar lo que nosotros pensamos. El número 11, el derecho a la información. Todos los guatemaltecos tenemos derecho a estar informados de lo que están haciendo tanto los gobernantes como las municipalidades. Por eso existe actualmente una ley de información, ley de acceso a la información pública. Entonces, acá es donde ponemos en práctica esa ley. Y existe una ley para poder nosotros estar identificados o poder decir, yo necesito que me expliquen qué está pasando con este dinero. Y le van a decir, bueno, ¿y usted dónde se fundamenta? Aquí está mi ley. Entonces, la ley nos habla de la ley de acceso a la información pública. Ahí no tenemos ningún viaje. El número 12 nos habla de la elección de residencia y de trasladarse de un lugar a otro. Ustedes eligen una residencia. Recuérdense que el domicilio es donde ustedes van a estar, donde van a fijar su hogar, y la residencia es la circunvalación en donde se encuentra. Entonces, si yo elegí de residencia la ciudad de Quetzaltenango, ahí es donde voy a estar yo residiendo y me puedo trasladar de un lugar a otro, porque me puedo trasladar de un lugar a otro, pero mi residencia va a estar ahí. Mi domicilio va a ser la 19 Avenida 5 Sillón, es diferente. Pero usted reside en Quetzaltenango. Por ejemplo, los que viven en Totonicapán, por ejemplo, su residencia es Totonicapán. Pero aparte está su domicilio, en dónde es que viven, en el cantón La Colina, en la aldea La Piedrita. Entonces, así es sucesivamente. Y nos podemos trasladar de un lugar a otro, porque podemos. Una vez fijamos la residencia, podemos trasladarnos de un lugar a otro. En cuestiones jurídicas existe un domicilio múltiple que le dicen, que usted puede tener un domicilio en un lugar y puede tener un domicilio en otro lugar, pero siempre y cuando esté constituido. El número 13 dice, a practicar la religión que en conciencia se elija. A nosotros desde pequeños nos llevan o nos orientan a una religión, pero nuestros papás o la vida puede hacer que elijamos otra religión y somos libres. No tenemos ninguna vinculación o no podemos ser obligados a que ustedes van a ser católicos, ustedes van a ser evangélicos. No. Ustedes pueden elegir la religión a la que ustedes quieran estar. Vamos a encontrar en el número 14 que también tenemos derecho a la educación, tenemos la libertad de tener educación. El número 15, al trabajo y a su justa retribución. Todos tenemos derecho a tener un trabajo y a tener una retribución justa del trabajo que estamos realizando. Entonces, es un derecho y está dentro de los derechos humanos. El número 16 nos habla de el derecho a la propiedad del fruto de su trabajo, o sea, el derecho a la propiedad privada del fruto de su trabajo. Yo tengo mi carro, es mío, de nadie más. O sea, si es mi carro, si es de mis hijos también, o es de mi, pero es fruto de mi trabajo. Nadie más va a venir y decir, mire, deme su carro porque me va a servir. Un momento, tenemos un derecho. El número 17 nos habla que tenemos un derecho al descanso. Y la ley nos marca de que de 6 días de trabajo debemos de gozar un día de descanso o horas de descanso. Entonces, el descanso es importante porque si no existe la recreación y el trabajador se cansa, se aburre, se desespera. Entonces, es un derecho el descanso. Existen trabajos, existen instituciones, existen empresas que, por ejemplo, les dicen, van a trabajar 10 días seguidos, pero van a descansar 5. Le va a dar duro a usted su trabajo de 10 días, pero va a descansar 5. O por ejemplo, en los hospitales, trabajan 24 horas, es un día, y descansan 48, o sea, descansan 2 días. ¿Por qué razón? Porque si trabaja usted 24 horas, estamos haciendo una jornada mixta, porque estamos trabajando de día y estamos trabajando de noche, y eso es retribución doble de descanso. Entonces, vamos a descansar 2 días. Es necesario e importante.
El número 18 nos dice que tenemos derecho a la asistencia médica. Y en estos tiempos de pandemia tenemos derecho a que los médicos, los doctores y los hospitales nos puedan atender siempre y cuando nosotros seamos responsables de las cosas que hacemos. Tenemos derecho a ser atendidos de forma en un hospital o en un centro de salud, pero siempre y cuando nosotros estemos respetando las normas que cada uno de ellos dicta. El número 19 nos habla a la seguridad en la vejez y en la enfermedad. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social cuenta con un programa que se llama Invalidez, Vejez y no me recuerdo el nombre, y el IVS, Invalidez, Vejez y Seguridad. Si usted trabajó para el Estado, para una institución a la que su patrono le descontaba el IX, usted va a ser jubilado por parte del IX y va a recibir una remuneración, una pequeña remuneración todos los meses, siempre y cuando usted llegue a una cantidad de trabajo y a una cantidad de años de haber pagado ese como seguro, por así decirlo. Y ustedes van a tener derecho al servicio del IX y van a recibir cierta pensión por parte del IX. Es un derecho. El número 20. El número 20 nos habla a una vivienda digna. Tenemos derecho a tener una vivienda en donde tengamos paredes, tengamos un techo. Desafortunadamente los índices de pobreza en Guatemala han crecido tanto que a veces no nos alcanza para eso. Hemos visto cómo pequeñas chozas se han destruido por los fenómenos naturales. Y el Estado de Guatemala tendría la obligación, porque existe un ministerio de vivienda, estructura y un montón de cosas más, que serían los obligados en dar y proveer específicamente de este derecho, pero no existe, no lo hace. El número 22 nos habla asociarse para conseguir juntos fines lícitos, económicos, políticos, culturales y religiosos. Podemos asociarnos, podemos organizarnos con los vecinos. Mire, vamos a organizarnos porque queremos que nos pavimenten esta calle. El comité de vecinos se organizó para eso y después de haber logrado eso se desaparece. Por ejemplo, también los partidos políticos, el objetivo es llevar a una persona al poder y llegando al poder, algunos aparecen y algunos desaparecen. Entonces tenemos derecho a asociarnos. ¿Por qué? Porque vamos a conseguir todos juntos un fin lícito, escúchese bien, no hacer vandalismo, no porque nos vamos a juntar y vamos a ir a quemar llantas, no, eso no lo regula los derechos humanos. El último es uno de los más importantes, porque nos habla de utilizar el propio idioma y vivir según su propia cultura. Usted como ciudadano guatemalteco tiene el derecho de poder estar y de poder manifestarse en su idioma mam, quicheca, chiquel, todos los 22 idiomas que nosotros hablamos, los podemos vivir con ellos y vivir nuestra propia cultura. Si yo soy Xinca garífuna, yo puedo vivir con esa cultura. Si yo voy a ir a estudiar, pero en ese lugar me obligan a utilizar un uniforme, yo puedo llegar con mi traje típico. ¿Por qué razón? Porque estoy viviendo en mi propia cultura. Estos son reconocimientos que garantizan el ejercicio, chicos, de derechos humanos y son exigencias éticas de la persona. Escuche bien. Estas van a encontrarlas y van a estar por encima de cualquier régimen político y a la vez de cualquier criterio para juzgar la moralidad de las instituciones sociales, económicas y políticas. ¿Qué quiere decir esto? Que ella sea una institución social, económica, cultural, política, tiene que respetar estos 22 derechos que para mí y para muchos son los principales y que ustedes tienen que saber. Entonces, por favor, jóvenes, ya para concluir, vamos a encontrar en nuestra respectiva guía nuestra tarea. Y dice, en una nota de voz o en un video de 3 minutos, deberá de elegir uno de los derechos humanos enlistados, cualquiera de los 22. Y deberá investigar primero qué es. Por ejemplo, me toca el derecho a la vida. Debo de investigar qué es el derecho a la vida. ¿Cómo es que funciona el derecho a la vida?
y luego deberá explicar a qué se refiere el derecho que usted eligió. Usted hace una investigación de qué es el derecho a la vida y luego con sus propias palabras viene usted y explica con sus palabras qué es el derecho a la vida. Yo los veo la próxima semana, sin antes recordarles que las tareas me las deben enviar los días viernes antes de las 10 de la noche o en su defecto el día sábado en el horario de clases. También de tarea queda copiar en su cuaderno las páginas 38 y 39 que se encuentran al final de su guía. Por favor, tratemos la manera de llevar secuencia de las tareas. Si vamos a realizar esta tarea, le vamos a colocar tarea 1, porque si no después ustedes me mandan revueltas sus tareas o hay personas que al final se ponen al día con todas las tareas y no sé ni qué tarea es. Entonces, por favor, enunciemos bien, coloquemos nuestro nombre completo, el grado que estamos cursando, la carrera que estamos cursando, el curso, hacemos la tarea, colocamos tarea 1, hacemos la tarea y mandamos la fotografía. Tratemos la manera también de que las fotografías sean claras. Yo los veo la próxima semana en nuestra siguiente clase, deseándoles éxitos y buen día. Gracias.